Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Diego Odigiori. En este canal hablamos de la filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, el día de hoy continuamos entonces con la lectura de Las fuerzas mágicas de la naturaleza del señor Eckhart Tausen, filósofo y escritor alemán muy influyente en la tradición esotérica europea a finales del siglo XVIII. Bueno, veníamos leyendo, igual voy a dejar aquí el enlace para que puedan ver la primera parte. Un breve resumen, vimos para lo que él significa la ciencia, la palabra de la ciencia, las clases de magia, que serían 5 clases de magia, y las formas para llegar a esta, que es a través de lo que él denomina como el éter o el espíritu, el cual no es el aire que nosotros conocemos, sin embargo se desenvuelve mediante los aires más sutiles. Vemos aquí como él habla de la caída de Adán, el cual le fue dado trabajo de organizar lo que nosotros consideramos materia. Entonces pues continuamos aquí con la lectura. Entonces proseguimos con el título Origen del arte de la magia. En la magia, una verdad divina se denomina una inteligencia, una verdad fundamental o un ángel del trono. Una verdad oculta, desconocida para nosotros, es un sello. Conjurarse significa, en su sentido propio, penetrar en el interior de la verdad. El carácter significa entendimiento y acción simultáneamente. Los antiguos dieron formas a las verdades más ocultas de la naturaleza, y esas formas mostraban a través de líneas las leyes según las que actúan las fuerzas ocultas. Aquí reside el verdadero sentido y la auténtica ciencia de la escritura mágica. Así, la verdad más pura es observable a través del conocimiento de los caracteres, gracias al más elevado poder mágico del ser humano, que es la suma razón. Los instrumentos mágicos, como la vara, la escuadra, el compás, tienen por lo tanto un significado simbólico. Todo el mundo visible, con todos sus seres, es una representación o imagen del mundo interior. Todo lo que está en el interior, así como la manera en que actúa, se manifiesta en el exterior. No hay que dejar de tener presente que el ser de todos los seres es una fuerza circular que actúa en 7 facetas, cada una de las cuales remite a otra, pero ninguna de las cuales es la otra ni la última, sino que todas son una sucesión eterna. Recuérdese la obra de Dios en los 6 primeros días, que se resume en el séptimo, como culminación de todo lo creado. Lo interior se representa en 6 facetas hacia el exterior, y al mismo tiempo se apresura de nuevo hacia su unidad primordial, en la séptima. Lo exterior es la signatura del trazo de lo interior. No existe cosa en la naturaleza que no manifieste su interior en su exterior, pues lo interior trabaja constantemente para manifestarse hacia lo exterior. Por ello, la mayor sabiduría reside en el conocimiento de la signatura de las cosas, ya que en estas el ser humano puede reconocer a Dios, a las fuerzas de la naturaleza y a sí mismo. Estas signaturas se forman en su figura exterior, en su impulso y movimiento. Se manifiestan en el movimiento, en la voz en el que habla. Cada cosa tiene una boca o un canal para manifestarse, y en esto reside el lenguaje de la naturaleza. A través de él, cada cosa habla según su esencia. Según el testimonio de Porfirio, magia es una palabra de origen persa y quiere decir pia sapiencia o sabiduría piadosa. Y un mago es alguien que tiene el conocimiento de las cosas divinas. Platón describe a la magia de la siguiente manera: la magia, es decir, el culto de los dioses, y dice que tiene su origen en la unidad de Dios. La magia verdadera y divina se realiza fundamentalmente al recto y verdadero servicio de Dios y sirve para conocer al Creador y a su obra. La verdadera magia facilita la comprensión de los más altos, increíbles y divinos secretos que resultan incomprensibles para las personas corrientes. La verdadera magia nos permite conocer las cosas futuras y nos abre el camino hacia el mundo de las inteligencias, intelligentiarium, o entre los ángeles. La verdadera magia nos enseña el modo de hacer maravillas, nos abre el corazón de la naturaleza y nos da una imagen y un anticipo de la alegría y bienestar eterno
que han de venir al final de los tiempos. Si aceptamos que los principios fundamentales son el principio de la luz y el principio de las tinieblas, podremos dividir la magia en dos partes. Primera, la magia de la luz. Segunda, la magia tenebrosa. Sabemos por las Sagradas Escrituras que existen ángeles buenos y ángeles caídos. Los primeros vienen a honrar y a complacer a Dios. Los segundos hacen lo contrario como rebeldes, porfiados y contumaces. Antes de continuar, debo decir algo acerca de la construcción mágica de las personas, para demostrar cuán inverosímil resulta que los espíritus actúen sobre las personas y que las personas puedan influir en los espíritus. El ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. A través de la historia de la creación, de acuerdo al Génesis, sabemos que el mundo fue creado con todos sus elementos antes de que Dios hiciera los seres humanos. El ser humano fue la obra maestra de esta creación, el compendio de toda la naturaleza, que participaba de todo cuanto había en el mundo, y por ello fue llamado por los sabios el pequeño mundo o microcosmos. El ser humano recibió entonces un cuerpo como quinta esencia de los elementos. El primer ser humano, Adán, recibió su bello cuerpo de luz, de la fuerza, de la luz de los elementos concentrados. Esto solo sucedió durante un principio, antes de que los elementos se transformasen y se separasen por efecto de la maldición y el pecado. La potencia de recibir de nuevo ese cuerpo de luz se halla encerrada dentro del ser humano, como una semilla en la tierra, y el ser humano puede tener la segura esperanza de recibir este nuevo y hermoso cuerpo iluminado de manos del Supremo y Divino Hacedor en la hora de la consumación y la transmutación de todas las cosas. El mayor mundo elemental, desde el centro de la Tierra hasta las más lejanas estrellas, es, pues, la materia de cuya quinta esencia concentrada está hecho el cuerpo humano. El hombre recibe su espíritu inevitablemente del mismo corazón de Dios. El espíritu es el aliento que Dios sopló sobre la nariz del hombre para que su alma sacada del mundo fuera un alma viva, es decir, un alma que ha recibido los dones de la inmortalidad y la indestructibilidad de la esencia de Dios. Este es el canal para convertirse en el más alto cabalista y poder conversar con Dios cara a cara. Hemos visto que el alma está en medio de este edificio mágico del ser humano y posee la capacidad de penetrar tanto en el lado del espíritu o hacia el interior, hacia Dios, como en el lado del cuerpo o hacia el exterior, hacia el mundo. Si el alma del hombre se inclina hacia el espíritu, éste se convertirá en un magnus divino, porque el espíritu que Dios le ha dado le coloca por encima de los ángeles y los arcángeles. Estos se convierten en sus servidores por la intersección de Dios, que permite obrar prodigios. Ciertamente, cuando una persona posee la llave de la magia, es decir, cuando es capaz de penetrar en el mundus intelligentiarium, un mundo de ángeles o espíritu, se encuentra en posición de recibir, gracias a la fuerza y el orden puestos por Dios en la naturaleza, a los ángeles como maestros y a que les sean revelados por los mayores misterios. Tal cosa sucederá si el ser humano no utiliza la magia solo para la complacencia del nombre del Señor y para ayudar a sus semejantes. A continuación pasamos a la magia teúrgica o la magia referente a las cosas divinas. En este caso, el mago también se sirve de ciertas ceremonias. Por ejemplo, se esfuerza en lograr una máxima limpieza interior y exterior. La limpieza interior significa que su ánimo está libre de toda turbación e inclinación de los sentidos. La limpieza exterior quiere decir que un cuerpo está bien lavado, tanto la piel como los vestidos, y que también está limpia su casa y los instrumentos. Pero si ese mago no tiene en su mente la intención de honrar a Dios y ayudar a sus semejantes, sus factos se convierten en crímenes, que serán tanto los más graves si invoca a santos o almas difuntas que se separaron de su cuerpo y se encuentran en el cielo. Por el contrario, si el mago es un hombre bien nacido y tiene buenas intenciones y solo el conocimiento cabalístico, según las palabras de un hombre extraordinario, conduce al conocimiento del sagrado nombre de Dios, en el que todas las letras, figuras, líneas, puntos y acentos encierran grandes misterios ocultos. La cábala enseña los nombres, la naturaleza, fuerza
y estado de los ángeles y de las almas, y enseña también a conocer a los espíritus santos. La Cábala penetra en el misterio de la divinidad y en todas las emanaciones de aquella, de las 10 Sefirot. El agua es el principio, el fuego es el final de la purificación. El ser humano solo es capaz de contar cuando conoce la unidad de los números. Es capaz de medir cuánto se conoce el punto del que parten todas las líneas. Solo puede formar y crear en la naturaleza si conoce la unidad de la naturaleza. Existen 4 mundos: el divino, el espiritual, el elemental, el mundo de los cuerpos. El mundo divino es la fuerza primordial de todos los seres corporales e intelectuales. El mundo espiritual es el mundo de las fuerzas intelectuales inmediatamente urgidas de la fuerza primordial. Es el mundo de las inteligencias. El mundo elemental es el mundo de los principios. El mundo corporal es el mundo de las apariencias materiales. Cada mundo tiene su unidad, que se divide en 3 seres distintos. El mundo divino tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mundo espiritual tiene la omnipotencia, la sabiduría y el amor. El mundo elemental tiene el fuego y la luz, así como el espíritu que surge de los principios del fuego y la luz. El mundo físico tiene el fuego terrenal, la luz terrenal y el espíritu resultante de ambos, que es el aire. Y así, todos los mundos se hallan interrelacionados y cada uno de ellos está subordinado a los que son superiores. El mundo físico está sometido a la constante presión del mundo elemental. El mundo elemental está sometido al espiritual. El mundo espiritual está sometido al divino. El mundo divino es el círculo interior que traspasa con sus radios a los demás mundos. Todos estos mundos se rigen por voluntad de Dios. Para comprender esto, bastará con que nos fijemos en los seres humanos son la imagen de los 4 mundos. Su ánimo es la imagen del mundo divino. Su entendimiento es la imagen del mundo espiritual. Su ser interior es la imagen del mundo elemental. Su cuerpo es la imagen del mundo material. La simple voluntad del ser humano puede poner en movimiento todos estos mundos al mismo tiempo. El ser humano piensa, quiere, desea y actúa en un instante. La imaginación hace surgir una voluntad análoga a ella. La voluntad hace surgir un afán análogo a ella. El afán provoca la actuación que le corresponde, así como una forma, una imagen. De la misma manera que todos los mundos pequeños obedecen a la voluntad del pequeño Dios, todos los grandes mundos obedecen a la voluntad del gran Dios. Los 4 mundos forman al mismo tiempo un gran templo. El mundo divino es el santo de los santos. El mundo espiritual es el tabernáculo. El mundo elemental es el templo. El mundo material es el atrio de entrada. Cada mundo es gobernado por un espíritu. El mundo divino se rige por el espíritu de la divinidad, el Espíritu Santo que emana del Padre y del Hijo. El mundo intelectual se rige por el espíritu que emana del amor, de la sabiduría. El mundo elemental es gobernado por el espíritu elemental que surge de los principios del fuego y de la luz. El mundo corporal es regido por el espíritu que surge del fuego visible y tangible, de la luz visible y tangible. La mayor ciencia de la más alta escuela de sabiduría consiste en saber reconocer la piedra fundamental de cada uno de los mundos. La palabra es el elemento activo en todos los mundos. Sin embargo, la palabra es triple: divina, espiritual y física. En la palabra divina, la totalidad de la divinidad se expresa a sí misma. En la palabra espiritual se expresa la espiritualidad divina a través del Cristos. En la palabra física se expresa lo divino y lo humano. La imaginación hace surgir una voluntad análoga a ella. La voluntad hace surgir un afán análogo a ella. El afán provoca una actuación que le corresponde, así como una forma, una imagen. Los 4 mundos forman al mismo tiempo un gran templo. El mundo divino es el santo de los santos. El mundo espiritual es el tabernáculo. El mundo elemental es el templo. El mundo material es el atrio de entrada. Un cuerpo iluminado se compone de los principios puros de la naturaleza. Sus componentes son el fuego, la luz y el agua. El fuego da alma, la luz el espíritu y el agua la corporeidad. El ser así formado es el inmortal entre los mortales, el indestructible entre los perecederos.
sobre la realización moral de los seres humanos. El ser humano no puede pensar sin que se produzcan modificaciones en él, y ninguna modificación puede producirse sin movimiento. Ningún movimiento se produce sin que, a través de este movimiento, se dibuje una forma. Si el ser humano piensa en el orden, su espíritu se moviliza hacia el orden, se mueve en busca del orden y construye de forma ordenada. La divinidad se contempló en sí misma, en su esencia. A través de esta contemplación y reflexión eternas existen infinitos seres. De este modo, la fuerza se pierde siempre en la esencia y la esencia en la fuerza, y ambas forman el infinito. Así, la fuerza forma su propio órgano y la forma en que su actuación consta de tres seres distintos, y en la forma es solo uno, pues toda fuerza es una tríada en su actuación y una mónada en su realidad. Tres en uno. Uno en tres es la fuente de toda fuerza. La unidad en reposo es igual a 1. La unidad en movimiento es igual a 3. 1 por 1 es 1 igual a 3 sin dejar de ser 1. La unidad es la inmovilidad de la que surge todo movimiento, porque en lo inmóvil existe todo lo móvil y en lo eterno todo lo temporal. Pero todo lo que es temporal es móvil, porque es el movimiento. Es la expresión, el transcurso del tiempo, y lo que se mueve debe ser movido por algo y moverse en el interior de algo. Lo que se mueve es siempre más grande de lo que se mueve. Por ello, lo móvil, lo movido, tienen dos naturalezas distintas, entre el reposo y el movimiento, entre la fuerza y la no fuerza, entre el 1 y el 0, entre la energía y la dimensión externa que se halla todo. Entre el 1 y el 0 existen todos los números, pero solo existen 10 números en la naturaleza, 1 y 0. Todas las fuerzas aparecen y existen entre la fuerza y la no fuerza, todos los colores entre la luz y la no luz, todas las figuras entre el punto y la periferia, todo entre el principio y el fin, o entre la eternidad y el tiempo. La completa realización de un ser humano se basa en la realización armoniosa de todas sus fuerzas, bajo el entendimiento ordenado que tiene que darse la voluntad ordenada y la autoconciencia. Para alcanzar esta completa realización, el entendimiento debe tener una referencia y la voluntad debe tener un ejemplo, de los cuales la autoconciencia humana puede ser imagen. La referencia para el entendimiento está en la ley de Dios. El ejemplo para la voluntad se halla en Cristo. Y bueno, aquí ya terminamos entonces el escrito de las fuerzas mágicas de la naturaleza. Evidenciamos que ya en lo que son los últimos capítulos, Cartheusen habla más que todo de lo que son las leyes herméticas con respecto a lo temporal y lo atemporal, lo que viene a ser el magnetismo, ¿sí? Las fuerzas de las 5 magias, como él las indica, a través de 3 esencias, lo que es el cuerpo, alma y espíritu. Para él entonces existen ciertas capas de realidad y cada una de estas capas de realidad pues se mueve de manera parecida, pero al mismo tiempo de manera diferente, como pues estaba observando, pues como él lo indica de una forma organizada. Indica que el mundo físico está sometido al elemental, el elemental está sometido al espiritual y el espiritual está sostenido en lo divino. Lo mismo pues como él indica de acuerdo a la constitución de los seres, en este caso el ser humano, que parte desde lo divino hasta lo que es mundano. Entonces él habla de cómo es arriba es abajo, así como dice que su ánimo es la imagen de lo divino, el entendimiento de lo espiritual, el ser interior del mundo elemental y el cuerpo es la imagen del mundo material. Entonces él indica que a través de la voluntad del ser puede poner en movimiento todos los mundos o todas las formas de realidad. Esto quiere decir que, al igual que menciona Aleister Crowley cuando indica que lo importante es la voluntad, hágase la voluntad, y no es la voluntad del deseo mundano o narcisista del ego, sino es la voluntad de la superación, la voluntad del espíritu sobre la materia. Asimismo, entonces habla de los polos, ¿sí? De lo que es el yin y yang, positivo y negativo, o lo que es
la creación y el cátodo del impulso de la creación y la creación misma, ¿sí? Entonces así mismo habla de lo atemporal y lo temporal que se identifica con el movimiento. Entonces aquí vemos pues como una ley hermética que se explica mundanamente en las leyes físicas sobre lo que son los pares, ¿sí? Lo que es a través de la oscuridad y la luz, a través de lo inmanente y lo continuo, a través del número, que pueden parecer varios números, pero siguen siendo un 0 y un 1, y que la creación pues está colocada entre estos opuestos, ¿sí? Entonces pues aquí vemos cómo Cartausen habla desde un punto de vista cabalístico, hermético y gnóstico con respecto a lo que es la creación, los estados de la realidad y las 5 fases de la magia, pues por eso para él existen pues 5 clases de magia que se corresponden entonces a cada uno de los mundos. Esto se refleja muy bien en el árbol de la cábala con los mundos que vienen a ser 5 incluyendo el éter. Entonces me gusta aquí la parte donde él habla de que las 3 esencias, lo que viene a ser la sal, mercurio y azufre, se ven reflejadas entonces en cada mundo. ¿Sí? Para él dice, como él dice, el mundo intelectual se rige entonces por el espíritu que emana del amor y de la sabiduría. El elemental es gobernado por el espíritu elemental que surge del principio del fuego y de la luz. El corporal es regido por el espíritu que surge del fuego visible y tangible y de la luz visible y no tangible. Lo mismo el divino, el que rige a todos, se rige por el espíritu de la divinidad, el Espíritu Santo que emana del Padre y el Hijo. Entonces así vemos cómo hay una correlación, porque el impulso sería entonces el azufre, el impulso 1, la sal viene a ser pues la creación, y lo que se crea en estas, o lo que es el punto arquimediano, sería el mercurio, el cual pues se purifica de acuerdo a la filosofía alquímica. Para terminar, dejo entonces aquí el enlace para que escuchen la primera parte, para que pues puedan tener así como un continuo de las páginas que leímos. No fueron más de 10 páginas con una introducción que la sacamos de la página del cual voy a dejar el enlace aquí en la parte de abajo. Para que pues lo puedan leer. Esto es simplemente una parte pequeña del escrito de las fuerzas mágicas de la naturaleza, y el manuscrito es un poco más amplio y tiene Cartausen, tiene otros, los cuales pues invitaría a que los leyeran pues conociendo al autor, como uno que se llama La nube sobre el santuario, texto que influye fuertemente en el renacimiento Rosacruz y en las sociedades ocultistas como la Orden Hermética de la Golden Dawn. Invitaría pues a la gente que leyera un poco más de este autor, y bueno, yo los dejo aquí. Gracias por escucharme, deja tu like si te gustó.